Bien, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer la relación entre las tablas. Recordamos que el primer ejercicio creamos la estructura de la tabla, en el segundo rellenamos todos los datos de las tablas y ahora vamos a hacer la relación. ¿Qué es la relación entre las tablas? La relación entre las tablas es un concepto muy importante porque permite ir yendo de los datos de una tabla a otra, incluso extraer diferentes campos dentro de las mismas tablas. Es decir, nosotros tenemos aquí, voy a ponerlo ahí un poquito para que lo veáis mejor. Ahí. Nosotros tenemos estas tablas creadas, ¿de acuerdo? Clientes, coche vendido, fechas de revisión, pero ahora vamos a poder extraer algunos de los campos, fijaros, estos o estos de aquí o cualquier otro, vamos a poder ir extrayendo cada uno de los campos mediante la relación. Para hacer la relación entre las tablas tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que tenemos que relacionar campos que tengan el mismo tipo de información, que sea numérico, que sea texto, que sea fecha hora, y ya no solamente el mismo tipo de información, sino la misma información. Entonces, lo más importante es que en una de las tablas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Decía que modificar la estructura de la tabla revisiones para añadir el campo matrícula, tipo texto y tamaño 7. Bueno, vamos a él. Entonces, nos vamos a la tabla revisiones o fecha de revisión, que es la misma, la vamos a ver en vista diseño, y nos decía que tipo texto, texto corto, la matrícula y tamaño 7, que ya lo habíamos cambiado antes, ¿vale? 7. Vale. Entonces, hay una de ellas que es la tabla coches vendidos que no tenía este campo, el código cliente, pero es totalmente necesario porque nosotros tenemos que identificar o relacionar, mejor dicho, este campo, el campo código cliente, con este mismo campo que tenemos aquí. Entonces, si en dos tablas no tenemos el mismo campo, no se puede hacer la relación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace la relación? Pues bien, cerramos aquí de momento las tres tablas que teníamos abiertas, ¿vale? Vamos incluso a guardar o cerrar, cerramos, ¿vale? Entonces nos vamos a ir ahora a la ventana de relaciones. ¿Cómo se activa la ventana de relaciones? La ventana de relaciones se activa en herramientas de base de datos, relaciones. Aquí me parece inactiva porque yo ya la tengo abierta, ¿de acuerdo? Entonces, sí que le puedo decir que la cierra, ¿vale? Entonces, nos vamos, repito, estábamos aquí en inicio, nos vamos a herramientas de base de datos, le pinchamos en relaciones y nos van a salir las tres tablas que tenemos. Fijaros, tabla clientes, clientes con todos sus campos, tabla coches vendidos con todos sus campos y tabla fechas de revisión con tabla fechas de revisión y todos sus campos. Y aquí aparece la llavecita de que era la clave principal. Acordaros que la clave principal era aquel campo que dentro de esta tabla era único y repetible. Y vamos a hacer un repaso. Dentro de los clientes no puede haber dos clientes con el mismo código, por eso es la clave principal. Dentro de los coches que hemos vendido no puede haber dos coches que tengan la misma matrícula. Sí podría haber en este caso el mismo código cliente, porque le podemos vender dos coches diferentes a un mismo cliente, pero no le podemos vender el mismo coche con la misma matrícula. Y por último, en la tabla fecha de revisión, tenemos el campo número de revisión, que es aquel que es único y repetible, es decir, no podemos hacer la misma revisión al mismo coche. Sí podría ocurrir que hiciésemos a la misma matrícula dos revisiones, es decir, imaginaros una revisión en un coche en enero y luego en septiembre tiene una avería y nos lo traen. Sería la misma matrícula pero con distinta revisión. Bueno, pues ¿cómo se hace la relación? La relación se hace pinchando desde el campo que queremos relacionar de una tabla al de la otra. Es decir, yo pincho y sin soltar el ratón, deslizo aquí, ¿veis? Y aparece el más. Entonces, me aparece el cuadro de diálogo que dice que voy a relacionar el campo código cliente con el campo código cliente de la otra tabla. ¿De acuerdo? La relación es uno a varios. ¿Qué significa uno a varios? Uno siempre aparece cuando es clave principal. Solo puede haber un código cliente exactamente igual.
Y aquí, que puede haber varias veces el mismo código de cliente, por lo que hemos dicho, le podemos vender un coche o varios coches, mejor dicho, al mismo cliente. En este caso puede aparecer varias veces, por eso aparece lo de varios. Un botón muy importante, y no me canso de decirlo de muy, es este de exigir integridad referencial. ¿Qué significa eso? Significa que, imaginaros, nosotros nos inventamos ahora un código cliente nuevo que no estaba en la tabla, si hacemos la relación nos diría que ese cliente no es nuestro. Entonces, nos limita el margen de error de manera que nunca puede ocurrir que aparezca una matrícula de un coche que no esté en la tabla o un código cliente de un coche que no esté en la tabla. Le damos a crear y automáticamente aparece el lazo, la relación que va de uno a varios. Del mismo modo, tenemos que hacer ahora la relación entre el campo matrícula y este de aquí. Lo mismo es una relación de uno a varios porque solo puede haber una matrícula igual en los coches vendidos, pero en cambio luego podemos hacer la revisión al coche varias veces. Aquí hay varias veces, puede aparecer el mismo coche, varios. En cambio aquí al ser la clave principal, solo una vez puede aparecer. Por lo tanto, exigimos integridad referencial y le damos a crear. Entonces, de esta manera tendremos hecha la relación entre nuestras tablas. Relación que se puede mover, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando ya lo tengamos hecho, le damos botón derecho del ratón aquí en esta pestañita, en esta pantalla, le decimos que queremos guardarlo y ya tenemos hechas nuestras relaciones. De lo que nos pedía el ejercicio, no tenemos nada más ahora mismo que hacer aquí que las relaciones que tenemos hechas. ¿De acuerdo?